Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como podrán notar, hoy tenemos un chapoteadero. No, es una alberca chiquita. No es para los niños. Es porque tenemos bautismo en agua. Hoy es un día especial porque 15 personas se van a bautizar. Y estamos hablando de 15 personas y sus respectivas familias que van a decidir dar un paso de fe y ser parte de la familia Vid Verdadera. Por eso estamos muy contentos el día de hoy. Y hoy tenemos una plática que tiene que ver con el bautismo en aguas. Es una de las doctrinas fundamentales o básicas del cristianismo y siempre es bueno repetirlas y entenderlas y vivirlas claramente. ¿Ok? Entonces vamos a hablar sobre eso el día de hoy, pero vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Te alabamos, te bendecimos. Ayúdanos, Padre. Queremos aprender de tu palabra, queremos avanzar, Señor. Bendícenos, Dios, en el nombre de Jesús. Que solo tu verdad quede en nuestros corazones y traigas claridad a nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Déjeme decirle algo. Todo lo que vemos en el Antiguo Testamento es una sombra de lo que Dios quiere mostrarnos a todos y cada uno de nosotros. ¿Ok? Es una sombra, es algo que tenemos que ubicar y es enriquecedor para nuestras vidas. ¿Ok? Y quiero que entiendan algo. La palabra bautismo o bautizo implica inmersión en agua. El bautismo era ubicado perfectamente en el lavamiento de algunas cosas. ¿Qué hacen las señoras hoy día, las que no tienen lavadora automática y pues por el estilo? Meten la ropa en agua, ¿no? ¿Sí o no? Implica un lavamiento. Eso era desde costumbre en muchos pueblos, y no se diga en el pueblo judío. Esa connotación se tenía. Entonces, vamos a entender muy bien este concepto, porque por eso hay una alberca, porque hay un simbolismo y es importante que todos lo entendamos muy, muy bien. Quiero que me entienda algo. La Biblia está llena de simbolismos, pero la certeza de que los simbolismos son correctos es porque en todas partes de la Biblia son congruentes. No sé si me explico. ¿Sí me explico? No son aislados, son completamente congruentes y los podemos entender. Ahorita lo van a captar. Quiero que nos ubiquemos en el capítulo 1 del libro de Éxodo. Si ustedes recuerdan, en el último capítulo que fue de Génesis, el pueblo de Israel pudo comer, habitaron con José en Egipto, porque no había alimento en el resto del mundo. ¿Se acuerdan? Estaban ahí y los judíos, las 12 tribus fueron y se asentaron en Egipto y ahí crecieron, pero pasaron los años. Y quiero que me entienda lo siguiente. Vamos al capítulo 1, versículo 4. Ya tenían tiempo viviendo los israelitas en Egipto y fíjense lo que dice. Caray, ¿es Éxodo? Versículo 6, perdónenme, 6 no 4. Con el tiempo José y sus hermanos murieron y toda esa generación que dice llegó a su fin. Pero sus descendientes, los israelitas, tuvieron muchos hijos y nietos. De hecho, se multiplicaron tanto que llegaron a ser sumamente poderosos y llenaron ¿qué? Todo el territorio. Como conejitos se multiplicaron ahí. Y eso trajo consecuencias porque estaban en un país ajeno donde no les correspondía vivir.
Veamos el versículo 8. Tiempo después subió al poder de Egipto un nuevo rey que no conocía nada ni de José ni de sus hechos. Los israelitas habían habitado al abrigo de lo que José había hecho por el pueblo de Egipto, que lo había engrandecido, pero los años pasan y llega un nuevo rey que no sabe nada. De lo que sí se da cuenta es que los judíos se han multiplicado y les va muy bien. Dice, el rey dijo a su pueblo: miren, el pueblo de Israel ahora es más numeroso y más fuerte que nosotros. Tenemos que idear un plan para evitar que los israelitas sigan multiplicándose, y si no hacemos nada y estalla una guerra, se aliarán con nuestros enemigos, pelearán contra nosotros y luego se escaparán del reino. O sea, se nos van a echar encima, ¿sí me explico? Hubo temor. Versículo 11. Por lo tanto, los egipcios esclavizaron a los israelitas y les pusieron capataces despiadados a fin de subyugarlos por medio de trabajos forzados. Los obligaron a construir las ciudades de Pitón y Ramsés como centros de almacenamiento para el rey. Sin embargo, cuanto más los oprimían, más los israelitas se multiplicaban y se esparcían, y tanto más, ¿qué dice? Se alarmaban los egipcios. Por eso los egipcios los hacían trabajar, ¿cómo? Sin compasión. Llegaron todavía a un extremo mayor. Vamos a seguir leyendo. Les amargaban la vida, forzándolos a hacer mezcla, a fabricar ladrillos, a hacer todo el trabajo del campo. Además eran crueles. ¿En qué? En todas sus exigencias. Déjeme decirle algo. Cuando caminamos en la vida y no caminamos con el Señor, hay crueles exigencias de la vida. No sé si me explico. Hay crueles exigencias de la vida. Nos damos cuenta que no estamos bien, que necesitamos un cambio, que estamos esclavizados. No sé si me explico. No sé si usted lo notó antes de conocer a Jesús. ¿Cuántos aquí de nosotros quisimos ser mejores personas antes de conocer a Jesús, y pasaba el tiempo y te dabas cuenta que cada vez eras peor? Y que cada vez las cosas iban de mal en peor, porque tú gobernabas y decidías qué hacías con tu vida, aparentemente, pero te estaban dictando las normas a través de un imperio encima de ti que tú ni siquiera veías. ¿Me están siguiendo? Esto es un retrato de lo que ocurrió en nuestras vidas antes de conocer a Jesús, y de lo que ocurre en la vida de cualquier persona que no conoce a Jesús. Cree ser libre y tener un montón de cosas y hacer cosas, pero en el fondo están sometidos a un gobierno que no se ve, pero que existe y es real, y es el que dicta la forma de vida. Dicta la forma de vida. ¿Sí? Déjenme decirles algo. Cuando yo era niño, ya llovió, yo supongo que a los 10, 11, 12 años, yo no sabía lo que significaba la palabra divorcio, porque yo no la veía en mi entorno. ¿Sí me están entendiendo? Yo veía a todas las familias con todos sus papás y sus hijos juntos. Hasta que crecí, empecé a entender que la gente se divorciaba. Cuando crezco, me caso y tengo mis hijos, un día llega uno de mis niños, el más grande, Humberto, y nos dice, estaba ya en la escuela, casi la mayoría de los papás de mis compañeros, o una buena parte, están divorciados. Y me di cuenta de la diferencia que había entre mi niñez y la de mis hijos. No sé si me explico. Las cosas habían cambiado, y no para bien, eran para mal. Ahora, quiero que entendamos esto. La Biblia dice: Jesús vino para deshacer las obras del diablo.
Dile al que está a tu lado, Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Pero dile, las que traes tú y traigo yo. ¿Me oyeron todos? A eso vino Jesús. Todos pensamos, vino a cambiar el mundo, a salvar el mundo. No, vino a salvarte a ti y a mí para que tengamos una nueva vida. A eso vino Jesús. Y esto tiene que ver con el bautismo en agua. El pueblo de Israel clama a Dios y pide liberación, pide libertad. Y Dios levanta a Moisés y lo saca, ¿sí o no? Ya que lo saca, trae unas calamidades al pueblo de Egipto, ¿sí o no? Una tras otra. Hasta el último les dice ya, váyanse. No tuvieron que escapar, les dijeron ya, váyanse. ¿Y saben qué? Les dieron plata y oro, pero ya váyanse, por favor. Y se van. Y Dios no se hace rodear por un desierto para caminar 40 días y llegar a una tierra prometida. Pero antes de salir, se encuentran con que hay un mar. ¿Estamos de acuerdo? Estaba ahí el Mar Rojo. ¿Y qué hace Dios? Un milagro. ¿Estamos de acuerdo? No abrió las aguas y por ahí cruzaron el seco el pueblo de Israel. Fue un milagro. Grandísimo milagro. Porque luego cruzaron ellos, entró Faraón con todo su ejército y ahí los ahogó. Los ahogó. Y quiero que sepan algo. Hoy vamos a ver maravillas y prodigios aquí. Porque la Biblia dice que nuestros pecados quedan en el fondo y van a ser ahogados. Y van a quedar ahí, porque empieza una nueva vida. Hay un lavamiento de nuestros pecados cuando te bautizas. Y la Biblia dice que si mi pueblo se arrepintiere, no me acordaré de sus pecados y los pondré en el fondo del mar. Esto es un simbolismo del milagro gigantesco que hace Dios en la vida de cada persona que se bautiza. Así es. Tan grande como haber abierto las aguas del Mar Rojo. ¿Me están siguiendo todos? Sí. Hay un milagro impresionante. No solo es el agua y el chapoteadero y te metes y te sales. Es lo que Dios hace y que mucha gente no ve. Por ese milagro, hace más de 40 y tantos años, y digo 40 y tantos porque siempre se me pierde la cuenta, yo me bauticé. Ese día mi esposa y yo nos bautizamos juntos. Y lo que les puedo decir es que una vez que yo salí, yo no fui el mismo. No volví a ser el mismo. No era posible, porque el bautismo en aguas es un parteaguas en la vida de la gente. Es el inicio de una nueva vida donde el Hijo de Dios empieza a deshacer las obras que el diablo ha hecho en mi vida. Y a través del arrepentimiento y confesión del arrepentimiento, Dios hace un milagro. Hubo un trayecto en el desierto. ¿Me están siguiendo todos? Después de salir del agua, hubo un trayecto. El desierto es un tiempo de prueba. Y hay una desgracia en el libro de Éxodo. Solo 2 hombres de la primera generación que salieron lograron entrar a la tierra prometida, porque incluso Moisés y la hermana de Moisés y Aarón y su hermana tampoco cruzaron.
o entraron a la tierra prometida. Hay tiempos de prueba. Si alguien te dice que el cristianismo es a todo dar y que tu vida es nueva y que todo va a ser color de rosa, te mintieron. Empiezan tiempos de prueba y momentos difíciles y complicados. Pero el bautismo es tal vez el primer paso de fe firme que das delante de Dios, porque le dices a Dios y a todos los demás: ya me limpió y empieza una nueva vida. Mucha gente se pregunta, ¿por qué Jesús fue bautizado? ¿Se acuerdan que lo bautizó en el libro de Lucas, capítulo 3? Juan el Bautista, que venía bautizando gentes y invitando a una nueva vida, bautiza a Jesús mismo. ¿Por qué? Jesús era hombre y era Dios. Y todo hombre debe de ser bautizado si quiere alcanzar el reino de Dios. No eres salvo porque te bautizas. Es el inicio de una vida de fe que empieza bautizándote y confesando que te arrepientes de tus pecados y que empiezas una nueva vida. ¿Ok? ¿Por qué les digo esto? A través de los años, y decidí dar esta plática, me he encontrado que a veces llegan con información y ideas del bautismo bien fuera de onda y no captan que es el inicio. Y quiero que entiendas algo, amado. Si ya estás caminando con el Señor y ya te bautizaste y no tienes una nueva vida, algo no funcionó bien. Porque para eso es el bautismo, para una nueva vida. Podrás cometer errores en el trayecto, pero no es para que te regreses a Egipto. ¿Me oyeron? No es para que regreses a Egipto. Es para que odies vivir ahí. Y tenemos que odiar el pecado en nuestras vidas. Si algo tenemos que odiar, es el pecado. La esclavitud del pecado. No a la gente. Es al pecado. Más adelante vimos, ya no lo leímos en el libro de Éxodo, mandan matar a los niños. ¿Cuántos saben que nuestro enemigo viene a matar, robar y destruir? Quiere destruirte a ti y a tu descendencia. Quiere acabar contigo. Entiéndanlo. Por eso a veces mi desesperación, cuando hay padres que vienen a la iglesia pero sus hijos no, porque de alguna manera están corriendo el riesgo de ser absorbidos. ¿Sí me están oyendo? La iglesia es la casa donde nos protegemos y nos ayudamos todos los demás. El bautismo tiene que ser con eso, por eso lo hacemos aquí en la iglesia. En pandemia tuvimos que hacerlo en albercas por la situación, pero un día decidimos, los vamos a hacer ahí, porque vienen a formar parte de esta iglesia y todos somos responsables de cuidarlos y ayudarlos a seguir adelante en el paso de fe que hoy dan. Y eso nos fortalece a nosotros. ¿Cuántos se han dado cuenta que cuando intentas ayudar a alguien te comprometes a vivirlo tú? Si no, pues ¿cómo le dices? ¿Sí o no? ¿Cómo le dices a alguien, amado, no andes pecando cuando tú andas igual o peor? Pues no se puede. Hay incongruencia en ese asunto. Pero si andamos en novedad de vida, en vida nueva, tenemos ese poder del Espíritu de Dios que nos ayuda a vestir el Evangelio que nos transformó. Podemos invitar a otros porque tengo nueva vida, porque soy diferente, porque Jesús empezó una obra grandísima y milagrosa en mi vida, cambió mi vida.
Y si hay un milagro que celebrar, es el cambio en nuestra vida. ¿Me oyeron todos? Ese es el milagro más importante para cada uno de nosotros, que pude cambiar y soy diferente. A esto nos dedicamos. ¿No fue esa la encomienda de Jesús a la iglesia? Vayan y bautícenlos. Mateo 28, léalo, no lo vamos a leer aquí. Bautícenlos y hagan discípulos. Eso es lo que estamos haciendo. Porque descargamos en ellos una novedad de vida que Dios ya nos ha dado. La Biblia lo subraya 2 veces. Déjenme decirles por qué. El pueblo de Israel sigue avanzando. Se aventaron un chorro de años en el desierto, que no tenían por qué, pero hay gente que quiere rodearle y tarda mucho en cambiar. No sé si me explico. Eso depende de ti. Cada quien decide cuánto tiempo se avienta en el desierto. Y no te quejes ni de Dios, ni de tu familia, ni de la iglesia. Es tu decisión la que te lleva a dar vueltas en balde en el desierto. Buenos días. No sean mala onda, siempre le tiran al pastor. No, si tuviéramos otro estaría más fácil. No me culpes a mí de tus errores, no culpes a Dios de tus errores. Sal del desierto y entra a la tierra prometida. Se levanta otro líder después de Moisés, es Josué. Y ese va y los introduce, pero antes de introducirlos, vuelven a pasar por el río Jordán. Y Dios vuelve a hacer el milagro recordándoles: para entrar a la tierra prometida tienes que entrar lavado. Y esa generación no había pasado por el Mar Rojo, nacieron en el desierto. Por eso tuvieron que entrar. Me dijo un hombre: oiga, después de haber escuchado el estudio de bautismo en agua que les doy antes de que se bauticen, que les damos, perdón, dice, a mí me dieron otra cosa bien fuera de onda. Le dije, bautícese, no entendió lo que hizo. Le dieron una buena remojada, de ahí no pasó. ¿Sí me entiendes? Porque si no captas, no fue más que una remojada, punto. Si no hay nueva vida, fue un remojo, no más. Debe de haber un convencimiento real y un caminar en Cristo Jesús. ¿Alguien quiere decir amén a esto? Ese es el asunto. Ese es el punto. Pasan en seco y entran a la tierra prometida. Y si tú ves lo que ocurre en la tierra prometida, no es más que un cambio de vida. Llegan a habitar la tierra que Dios les había dado, espaciosa y llena de frutos. Frutos impresionantes. Yo a veces creo que hasta la Biblia exagera, pero no es exageración. El otro día vinieron unos amigos de fuera de la ciudad y compré unas uvas muy grandes, unas uvas verdes sin semilla. Y les puse unas uvas y dijeron, oye, estas parecen a las que recolectaron el pueblo de Israel cuando entraron a la tierra prometida, están muy grandes. Le dije, sí. Y ahí Dios me mostró algo cuando me lo dijeron. Cuando yo bendigo, no me mido. No sé si me explico. Cuando Dios te bendice, no anda con limitaciones. Dios te bendice, pero métete a la tierra. ¿Cuándo entras a la tierra prometida? Una vez que fuiste lavado y caminas en una nueva vida. Si no, sigues como ratoncito loco dándole vueltas al desierto, amado. ¿Me oyeron todos? Tenemos que seguir el camino de Jesús. Ah, caray, ¿cómo que el camino de Jesús? Sí, vamos a Colosenses 2:12, por favor. Fíjense lo que dice ahí
Pablo respecto al bautismo. Dice, pues ustedes fueron sepultados con Cristo. ¿Cuándo? Cuando se bautizaron. Dile al que está a tu lado, me sepultaron juntamente con Cristo. Entonces ya tuve un entierro espiritual, sí. Físico no, porque todavía estás aquí. ¿Ok? Y con Él también fueron resucitados. Ah, caray, dice que vamos a resucitar o que fuimos resucitados. Es pasado. Cuando sales para una nueva vida. Y con Él también fueron resucitados para vivir una vida ¿qué? Nueva. Debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo ¿de qué? De los muertos. ¿Te fijas cómo Dios está equiparando el poderoso milagro de haber levantado a Jesús de los muertos con el poderoso milagro de levantarnos a cada uno de nosotros después de ser bautizados? Es lo mismo. Por eso hay una nueva vida. Créetela, vívela y aprende a vivir en la tierra prometida. Porque la vida eterna empieza el día que empiezas a caminar con Él. ¿Me oyeron todos? Ahí empieza la vida eterna. No tienes que esperar, ya que esté viejito me arrepiento de todo y no, pues ya estoy del otro lado. Es ahorita. Es ahorita. En unos 4 o 5 años voy a cumplir mis primeros 50 años de vivir en la tierra, en la vida eterna. ¿Me oyeron todos? Esa es la realidad. Y tenemos que entenderla. Vamos a Romanos, capítulo 1, versículo 1, 6, capítulo 6, versículo 1 al 4. Vamos a leer lo que nos vuelve a decir el mismo Pablo que escribió Colosenses. Fíjense lo que dice ahí. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su maravillosa gracia? Es pregunta que nos hace a todos. ¿Qué dice ahí? Por supuesto que no. No resucitaste para seguir viviendo en pecado, resucitaste para una nueva vida. Nosotros por supuesto que no, nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Pues no. He puesto el chusco ejemplo de preguntarle a la gente, ¿cuándo han oído algún muertito mal hablado? O borracho. ¿Alguien ha visto algún difunto borracho? ¿Por qué? Porque está muerto. ¿Alguien ha visto algún difunto peleonero? A lo mejor fueron tus nervios, pero no era el difunto. ¿Verdad que no? ¿Por qué? Pues está muerto. ¿O algún difunto chismoso? ¿Argüendero? ¿Irascible? ¿Tranza? ¿Verdad que no? Porque ya se murió. Tenemos que hacer morir lo que no está bien delante de Dios y que no se levante. Y que no se levante. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo ahí. ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos a Él en qué? Su muerte. Que no se te olvide que dejaste los pecados ahí. No te los lleves. Porque hay quien carga con los santos difuntos. No sé si me están oyendo. Ahí déjalos. Versículo 4. Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo.
tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros, ¿qué dice? También podemos vivir, ¿qué? Una nueva vida. De eso se trata el bautismo, que empieces una nueva vida. Eso se trata. Por eso es un parteaguas, antes y después de. Vamos a verlo en Efesios, es bien claro. Efesios capítulo, se me olvidó. Ahorita se los doy, creo que es 4. No me quiero equivocar. Es Efesios 2, perdón. Vean, vamos a leer del versículo 1 al 3. Y del 1 al 3 vas a encontrar tu vida anterior. Y del 4 al 6 vas a encontrar tu vida nueva. ¿Sale, vale? Fíjense lo que dice ahí. Ustedes antes estaban muertos a causa de su desobediencia. ¿Y de qué? ¿Cuántos se identifican con eso? Antes de Cristo. Si no levantas la mano, te pongo un coscorrón bien dado, porque todos andábamos mal. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos del reino de Dios, punto. Entonces, no me vengas a decir que yo no era tan malo. Malo igual que todos. Versículo 2. Vivían en pecado igual que el resto de la gente. Eras un mundanito más, éramos, dijo el otro, ¿no? Y tal vez de los más destacados. Obedeciendo al diablo. Caray, ¿a quién? Pablo no le rodea. ¿Andabas obedeciendo a quién? Al diablo. El líder de los poderes del mundo invisible. Ándenle. ¿Se acuerdan que les dije? Estamos bajo un dominio que no ves, pero que obedeces y lo sigues. ¿Quién es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios? Déjame decirte algo, aún sin Cristo Jesús te sentías mal por pecar. ¿Sí o no? ¿Cuántos, no levanten la mano, nos llegamos a levantar con una cruda moral y decíamos, ¿por qué lo hice? ¿Sí o no? Porque te estabas amoldando a un mundo que te llevaba a la perdición, ni más ni menos, y buscaba matarte y destruirte. Éramos desobedientes y enemigos de Dios. ¿Oyeron lo que dije? Enemigos. A mí me da risa que mucha gente que no conoce a Jesús, que no ha cambiado su vida, dice, no, Dios nos quiere a todos. ¿De veras? ¿No has leído la Biblia? Vamos al versículo 3, dice, todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones e inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Punto, no le demos vuelta. Andábamos haciendo lo que queríamos, dándole vuelto al hilacha, sacudiendo el guarache con ganas, haciendo lo que querías. Por nuestra propia naturaleza, éramos objeto del enojo de Dios, al igual que todos los demás. Por si no sabías, tú estabas con toda la bola que hacía enojar a Dios. ¿Dios se enoja? Sí, porque la naturaleza de Dios es contra el pecado. Eso era antes de Cristo, antes del bautizo, ¿ok? Ahora vamos a ver cuál es tu nueva vida después de que diste un paso de fe y empezaste una nueva vida. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Quiero que entiendas algo. El día que Dios levantó a Jesús de los muertos, tú y yo tuvimos la oportunidad de una nueva vida. Es algo que no se entiende mucho en la Pascua. Voy a hablar mucho de eso en los próximos días. ¿Sí?
Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. ¿Oyeron todos? Solo por la gracia de Dios es que tú y yo hoy caminamos de manera diferente. Y depende de nosotros mantener firme nuestra fe para seguir adelante todos los días de tu vida. ¿Me oyeron todos? Todos los días de tu vida, seas quien seas y te llames como te llames. Ay, es que mis papás andan en otra onda, yo soy nueva. Aguas. Aguas. Tú tienes el mismo llamado y el mismo riesgo de perderte. ¿Alguien puede perder por sí solo su salvación? No, pero sí tienes la capacidad de regresarte a Egipto. ¿Se oyó? Tú decides si te regresas. Vean el versículo 6. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo. ¿Y qué dice después? Y nos sentó en tiempo ¿qué? Pasado. Nos sentó en los lugares celestiales porque estamos unidos ¿a quién? A Cristo Jesús. Cuando estás unido a Cristo, estás sentado juntamente con Cristo en el reino de Dios. ¿Dónde está Jesús ahora? Sentado a la diestra del Padre. Y tú y yo estamos ahí en Él. ¿Ok? ¿Me oyeron todos? Ya estamos. Dices, no, pues yo me veo sentado aquí. No, espiritualmente ya estás allá. En línea. Un día nos reclamaron porque hicimos unas tazas que decía, somos el reino de Dios en la tierra. ¿Somos el qué? Somos el cielo en la tierra, perdón, eso le pusimos a las tazas. Y dijeron, eso no es cierto. Le digo, discúlpame, ahí dice. ¿Sí o no? Somos el cielo en la tierra. Y si no, no has entendido con quién estás caminando y el milagro que hizo en tu vida y lo que cambió en tu vida, si es que ya cambió. Si es que ya cambió. Esto es el bautismo en agua. Esto es lo que provoca en agua. Es un lavamiento de todos tus pecados. Oigan, ¿a quién no le encanta el borrón y cuenta nueva? ¿Sí o no? Que me quiten la deuda, ni siquiera la puedo pagar, porque te voy a decir una cosa, tú no podías ser salvo por ti mismo. Tuvo que venir Jesús. Así es que si alguno de ustedes se hace esta pregunta, ¿por qué crucificaron a Jesús? Contéstatela tú, fue por culpa mía, para que yo pudiera ser salvo. Y Él no dudó en hacerlo, pensando en mí. Fue y quedó desfigurado, se humilló a sí mismo, vino para que el milagro de resurrección fuera una realidad en tu vida y en la mía. Por el gran amor y misericordia que Dios tiene por nosotros. Eso es el bautismo. Y el bautismo debe de ayudarnos, amados, a que galardonemos el Evangelio, o sea, que seamos dignos representantes del Evangelio que nos transformó y nos cambió la nueva vida. ¿Qué significa vestir el Evangelio? Es vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Que los demás vean, Él es distinto, Él es diferente. ¿Qué hay en Él? ¿Qué pasó en Él? ¿Saben una cosa? Cuando los judíos aprendieron a Jesús junto con los soldados romanos y lo crucificaron, lo ejecutaron, estaban ejecutando la voluntad de Dios.
Porque Dios en su infinita misericordia quería darnos la oportunidad de tener una nueva vida. Y eso ocurrió por decisión del Padre. Fue una expresión de amor del corazón del Padre pensando en ti y pensando en mí. Y lo hizo antes de que tú y yo existiéramos. La obra de Jesús en nuestras vidas le da vida a un versículo que muchos creyentes siempre recitan de memoria. He aquí las cosas viejas pasaron, todas que son hechas nuevas. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando el bautismo fue una realidad en tu vida. Cuando lo viejo quedó ahí abajo y lo nuevo está aquí. ¿Sí? Creyeron haber acabado con Jesús los judíos, pero luego se dieron cuenta que los discípulos eran igual que ellos, y los discípulos de los discípulos eran igual que Jesús. No sé si me explico. Y dice la Biblia, les reconocían que habían estado con Jesús y les pusieron un apodo. Les empezaron a decir cristianos. Y si alguien te dice ese apodo, es porque te pareces a Él, es porque caminas como Él y vives como Él. Es un honor que te digan así. Es un privilegio y una obligación, porque es el resultado en tu vida de lo que Jesús un día hizo por ti y por mí. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Valió la pena el sacrificio de Jesús por ti? ¿Oyeron lo que dije? ¿Valió la pena el sacrificio de Jesús por tu persona o no? Entonces vive en una vida nueva. Camina con Jesús y vive esa nueva vida. Decídete a hacerlo. Debe de ser una realidad por el milagro que Dios ha hecho. Y a lo mejor tú no lo has visto en tu vida, pero ese milagro ahí está. Y empieza a caminar con Él, a creerlo, a vivirlo. Dice Jesús: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. La vida que vivías antes no era vida. ¿Me oyeron? No era vida. La vida con Él, esa es la vida que Dios quiere para ti, para mí. Caminemos en ella. Disfrutemos de ella. Crezcamos en ella y expandamos el reino de los cielos. ¿Ya entendieron la gran comisión de la iglesia? Es ir y mostrarle a los demás lo que Dios ha hecho con nosotros. Es eso. ¿Y quién me pregunta por qué hacen lo que hacen? ¿Por qué viven la iglesia como la viven? Me lo han preguntado varias veces. Y yo lo único que puedo decirles es por gratitud por lo que Él hizo por mí. Y no es nada comparado con lo mucho que Él hizo por mí y por mi familia y mi descendencia que aún no nace. Pero en el nombre de Jesús, yo extiendo esas bendiciones a toda mi descendencia, aunque no los conozca y aunque no los llegue a ver. ¿Qué legado quieres dejar para tus hijos? ¿Qué quieres dejar para ellos?
lo único que podemos dejar, aparte de alguna herencia material, qué sé yo, pero la herencia espiritual es la que es por la eternidad. Todo lo demás es pasajero y perecedero. ¿Quién quiere orar esta mañana? Ponte de pie, vamos a orar. Ahora, quiero aclarar algo. Si por algún motivo tú te bautizaste y no entendiste lo que implicaba el bautismo y dices, creo que la estoy regando, no te preocupes. ¿Cuántas veces al año hacemos bautizos? 2. Esta es la primera, ¿verdad? En la segunda mitad del año volvemos a hacer otra. Si no estás seguro, vuélvete a bautizar, no pasa nada. No pasa nada, no perdiste el tiempo, pero estás reforzando una decisión de fe. Si lo quieres hacer, tú apúntate, no pasa nada. ¿Ok? Pero hoy vamos a orar. Vamos a orar por la vida de estas 15 personas que ya son responsabilidad de esta iglesia. Y vamos a orar porque tú y yo refresquemos esa nueva vida que debemos de vivir en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias, Dios. Levanta tus brazos al cielo y dile: Dios, gracias porque me has dado la oportunidad de vivir una vida nueva. Quiero vivirla, Señor. Quiero caminar en ella. Quiero crecer en ella. Ayúdame a deshacerme de todo pecado que me asedia, a vivir en el milagro de una nueva vida todos los días de mi vida. Clamamos e intercedemos, Dios, por estas 15 personas que se van a bautizar hoy, porque, Señor, tu milagro sea una realidad en sus vidas y que se unan a Cristo Jesús por la eternidad. En el nombre de Jesús, Dios, ayúdame a tener firmeza de carácter, a mantener viva mi fe